Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a este primer curso que vamos a impartir en este año 2017, el año de la conmemoración del centenario de la Constitución. Como muchos de ustedes saben, desde el año 2013 se han llevado a cabo distintas actividades académicas para ir dando cuenta de la historia constitucional de nuestra nación para llegar a los 100 años de la Constitución. El año pasado pues ya empezamos a hablar del pensamiento de los diputados constituyentes, empezamos a hablar de cómo se fue confeccionando este Congreso para dar paso, para dar luz a la Constitución de la que estamos a prácticamente 18 días para conmemorar el centenario de su promulgación. El día de hoy vamos a iniciar con este curso intensivo para hablar de los preceptos fundamentales que, como ustedes saben, tiene que ver particularmente con los artículos 3 en materia de educación, 27 por lo que hace en materia de propiedad, el artículo 115 municipio, el artículo 123 en materia de derechos de los trabajadores, el artículo 130 que en su momento era el artículo 129 sobre las relaciones del Estado y la Iglesia. Y por supuesto, un punto importante que es el que nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Mónica González Contró, nos va a hablar, es sobre las garantías individuales que hoy sabemos que a partir de la reforma del año 2011 son los derechos humanos. Entonces, esta primera sesión nos va a hablar la doctora Mónica González Contró, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también cursó un máster de Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. En la actualidad es abogada general de la UNAM. Desde el año 2011, la doctora González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, es profesora de la Facultad de Derecho por la misma universidad y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Es consejera honoraria de la Comisión Nacional de los Derechos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y de la Junta Directiva de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas. Es autora de la publicación Derechos de los Niños y de las Niñas, publicado por el INERM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que son parte de los libros que estamos publicando de la Biblioteca Constitucional, esta obra editorial para conmemorar los 100 años de la Constitución. Libros que ustedes pueden consultar en formato electrónico en el portal oficial del Centenario de la Constitución, o aquí también los pueden adquirir en la librería de este instituto. También la doctora Mónica González Contró es coautora de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y como les comentaba, esta tarde la doctora González Contró va a analizar el tema de Constitución y Derechos Humanos. Sea bienvenida nuevamente a este instituto, a ustedes también, y le damos paso a la doctora Mónica González Contró. Pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias de verdad por su presencia esta tarde aquí para abordar o compartir algunas reflexiones con ustedes sobre este tema tan importante en el contexto de la celebración del centenario de nuestra Constitución. Y pues tal como se mencionó, vamos a abordar principalmente una reforma fundamental al artículo 1 constitucional, contextualizándolo también desde la perspectiva más teórica y doctrinaria para realmente ver cuáles son las consecuencias y qué efectos ha tenido en este artículo primero, la reforma de este artículo 1 constitucional. Qué tan importante es esta reforma, si verdaderamente modifica nuestro sistema jurídico. Y como una forma también de argumentar esto, vamos a analizar algunos de los casos que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos 5 años a partir de esta reforma constitucional, porque como ustedes saben, pues nuestro Supremo Tribunal es el Tribunal Constitucional el que se encarga de verificar la constitucionalidad de todas las normas. Y
parte de lo que también es relevante en relación con esta reforma es que se ha modificado incluso la forma en que la Suprema Corte, el papel que la Suprema Corte había venido desempeñando en relación con la protección de los derechos humanos y la visión que se tiene sobre ella. Entonces, en primer lugar, les propongo los siguientes contenidos. Vamos a hablar del Estado constitucional del derecho, de derecho como el paradigma del siglo XXI, es decir, qué supone esto, qué supone este paso de la concepción de un Estado de Derecho como un régimen de legalidad a lo que actualmente se entiende como el Estado constitucional de derecho. Después abordaremos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Narraremos brevemente cuál ha sido la trayectoria de este artículo primero y este punto de inflexión que ocurre en 2011, las implicaciones de esta reforma desde la perspectiva de teoría del derecho, de concepción del Estado, algunos casos paradigmáticos resueltos por la Suprema Corte de Justicia a partir de la reforma constitucional, para finalmente plantear algunas conclusiones y dar paso también a un diálogo. Y quisiera yo empezar primero con este concepto que es muy llevado y traído, ¿no? Que se ha convertido en un término muy común en los últimos tiempos, que es el concepto de paradigma. Siempre se habla pues que si el cambio de paradigma, que si un paradigma, pero ¿qué significa realmente el concepto de paradigma? Es un concepto muy antiguo, pero uno de los autores pues que en el siglo XX aborda, me parece con mayor lucidez y que nos puede dar mucha luz para entender qué supone este concepto y cómo además se aplica en las ciencias sociales, es Thomas Kuhn, con su libro, pues que ya es un clásico, La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn propone en este libro, sostiene que un paradigma es la base para la construcción de la ciencia normal. Así es como él lo define en términos generales, que es un paradigma, y a partir de ahí, haciendo un análisis histórico, él sostiene que la evolución del conocimiento se da a partir de revoluciones y no como pues a veces parecería de una simple acumulación de conocimientos. Y lo explico un poco más a fondo. El paradigma, si lo decimos en términos digamos más coloquiales, es una verdad establecida en un tiempo determinado. Por eso es que constituye la base para la construcción de la ciencia normal, porque esa es la mejor explicación conocida en ese momento y toda la ciencia se va construyendo a partir de esta verdad establecida. Y lo que sostiene Kuhn es que en un determinado momento histórico hay una persona, un científico, que él relaciona que normalmente son científicos jóvenes, que cuestiona ese paradigma. Y entonces lo que hay es una ruptura epistemológica, hay un tiempo de crisis hasta que finalmente logra establecerse el nuevo paradigma. Si nosotros nos vamos a, digamos, explicaciones históricas más conocidas, podemos decir, por ejemplo, el paradigma de que la Tierra era plana. Toda la ciencia, todo el conocimiento de la época, la navegación, los estudios de la Tierra, se construían sobre esa verdad que se creía cierta. Y de repente se da en un momento histórico, no es de la noche a la mañana desde luego, un cuestionamiento de esa verdad que era la mejor explicación hasta ese momento. Viene una época de crisis, todos hemos sabido pues, de estas grandes rupturas epistemológicas que ocurren históricamente, en donde incluso pues, se quemaba a quienes se atrevían a cuestionar esa verdad, hasta que logra imponerse este nuevo paradigma, esta nueva verdad que constituye la mejor explicación a partir pues, de un determinado momento y así se vuelve a construir la ciencia. Entonces, la historia se describe como una serie de revoluciones científicas
y no por la simple acumulación del conocimiento. Entonces, esto es muy importante, entender este concepto de paradigma para entender, ¿no? Y para, pues, la pregunta que yo plantearía ahora es si realmente la reforma de 2011 constituye un cambio de paradigma que supone una ruptura epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Una forma distinta de concebir al Estado, de concebir la Constitución y los mismos derechos humanos. Lo que intentaré argumentar es que sí hay una ruptura de paradigma a partir de esta reforma de 2011 que pues ha cuestionado la forma misma en la que se entendía la Constitución y el Estado, y a partir de ahí pues ha habido algunas consecuencias, especialmente en este caso examinaremos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como en toda ruptura de paradigma que dice Kuhn, pues estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? Cada vez se va diluyendo, pero en un primer momento hubo una profunda oposición a este cambio de denominación, ¿no? A la inclusión del término derechos humanos en nuestra Constitución, e incluso pues hay algunos profesores de facultades de derechos, ¿no? Que siguen diciendo pues que esto fue un error, que los derechos humanos pues no tienen nada que ver con nuestra cultura constitucional, y se aferran, digamos, al modelo antiguo. Si seguimos a Kuhn y aceptamos que este es un cambio de paradigma, pues tendríamos que concluir que se trata de un proceso normal. Y vamos a empezar precisamente con esto, que a partir especialmente de la segunda mitad del siglo XX empezó a debatirse, y era pasar del simple Estado de Derecho, ¿sí? Que el Estado de Derecho se basaba en la idea del positivismo jurídico, esta idea del imperio de la ley, ¿sí? El imperio de la ley, pues teníamos una constitución, una ley, y lo importante en el Estado de Derecho es que ésta se cumpliera. A partir de la segunda mitad del siglo XX y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, empieza a cuestionarse esta idea del Estado de Derecho simplemente como imperio de la ley y como el Estado de Derecho como fuente de legitimidad de los estados. ¿Por qué? Porque se había visto pues, que los regímenes totalitarios muchas veces pues, cumplían con el Estado de Derecho en términos estrictos, pero que había algo más allá que legitimaba a los estados, que no se legitimaba el Estado simplemente por tener una constitución y una ley que se cumpliera, sino que había ciertos contenidos mínimos que debían respetarse por los estados. Estos contenidos mínimos se reflejan en el ámbito internacional como los derechos humanos y quedan plasmados, como todos ustedes saben, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de entonces empieza a cambiar esta idea y empieza, pues ya hacia finales del siglo XX, a hablarse de un Estado constitucional de derecho, a decir, un Estado es legítimo si tiene una Constitución, pero una Constitución que respete, que reconozca y respete los derechos humanos. Y entonces empieza a generalizarse esta idea de que un Estado, ¿sí? Que la Constitución es una verdadera Constitución si reconoce estos derechos humanos y establece los mecanismos para garantizarlos. Y, por ejemplo, esta definición es de Manuel Atienza, un autor español, que nos dice, una Constitución debe contener tres elementos básicos. En primer lugar, un principio dinámico del sistema jurídico, distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales. Es decir, ¿qué quiere decir un principio dinámico? Algo que no es estático, no es legítimo que una Constitución deposite el poder en una sola persona o en un solo órgano y de manera permanente, sino que tiene que estar distribuido este poder y además que haya transiciones de poder, ¿no? Lo que nosotros diríamos, bueno, es la división de poderes y el sistema democrático que va permitiendo que haya alternancia en el poder. En segundo lugar, el segundo elemento de una Constitución es derechos fundamentales que condicionan la producción, interpretación y aplicación del derecho. Y esto es a lo que nos referíamos.
Una constitución, para hacerlo verdaderamente, tiene que contener un catálogo de derechos, pero no solo eso, sino que estos derechos irradian a todo el ordenamiento jurídico, es decir, a toda y cada una de las leyes, y condicionan la producción, es decir, los derechos que están establecidos en la Constitución, condicionan el quehacer legislativo. Los legisladores no tienen libertad absoluta para determinar el contenido de las leyes, sino que siempre deben estar ceñidas a estos derechos que están reconocidos en la Constitución. La interpretación, ¿sí? Toda la ley, todo el ordenamiento jurídico debe estar condicionado y debe ser interpretado a la luz de estos derechos reconocidos en la Constitución, y la aplicación del derecho, ¿no? Los órganos impartidores de justicia deben tener también como telón de fondo y siempre considerar estos derechos. Y el tercer elemento que nos señala Atienza para integrar una Constitución es un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un órgano que se encargue de revisar cuando haya alguna sospecha de que estas leyes son inconstitucionales porque violan derechos fundamentales, ¿sí? Es decir, que hay un tribunal constitucional, en el caso de México sería el Poder Judicial Federal, ¿no? En especial la Suprema Corte de Justicia, que se encargue de verificar que cada una de las normas jurídicas que integran el sistema sean acordes con los derechos que están reconocidos en la Constitución. Entonces, como ustedes ven, esta idea de Constitución trasciende mucho más allá a que sea pues una norma fundamental establecida mediante un pacto, sino que tiene limitaciones desde la perspectiva de la legitimidad en cuanto a sus contenidos. Y otro hito importante que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX y que tiene que ver con esta idea del Estado constitucional de derecho es esta idea, ¿no?, que se fue cada vez más generalizando de que el derecho no está compuesto únicamente por normas, sino que tiene elementos fundamentales que son los principios. Y aquí me voy a explicar. Bueno, quienes estudiaron aquí derecho, pero esto también es conocido por todos, sabemos que durante el siglo XX la teoría del derecho hegemónica, es decir, la que más se utilizaba y a la que más se respondía, podemos decir, la que constituía una mejor explicación del fenómeno jurídico en ese momento, fue el positivismo jurídico, con pues el exponente clásico del positivismo jurídico, que fue Hans Kelsen. ¿Y qué decía? Lo que pretendían los autores positivistas era aislar al fenómeno jurídico de cualquier otro tipo de fenómeno social e identificar claramente el objeto de estudio de la ciencia del derecho, que eran únicamente las normas. Es decir, el positivismo jurídico sostiene, el positivismo jurídico clásico, que el sistema jurídico solamente está hecho por normas, y las normas tienen la característica que puede constatarse su creación. ¿Cómo sabemos si una norma existe o no? Pues nos vamos al procedimiento legislativo y podemos comprobar claramente si una norma deriva de ese procedimiento o no. ¿Sí se entiende esta idea bien? Entonces, desde esta perspectiva, el positivismo jurídico decía: el derecho emana del Estado y únicamente es aquello que puede constatarse que realmente existe, ¿sí?, aislándolo de cualquier otro fenómeno jurídico, de lo social, de lo filosófico. El derecho estrictamente se refiere a lo aprobado, es decir, a la ley, digamos, que emanado como tal. Y en esta segunda mitad del siglo XX, ya hacia las últimas décadas, un autor muy importante de Estados Unidos, Ronald Dworkin, escribe un texto que pues ha sido fundamental, que nos ayuda mucho a entender cuando empieza la crisis de este sistema, de esta idea del derecho, del positivismo jurídico.
y esta obra clásica que se llama ¿Es el derecho un sistema de normas?, él hace una crítica al positivismo jurídico y sostiene que el derecho es un conjunto, que el positivismo jurídico sostiene que el derecho es un conjunto de normas y solo de normas. Y el positivismo jurídico nos dice que no cabe imaginar derechos y obligaciones no contenidos en las normas. Y en caso de lagunas, cuando hay un supuesto que no es previsto, el juez tiene que acudir a su discrecionalidad, es decir, tiene que resolver como mejor le parezca. Y Dworkin, en esta obra clásica, sostiene que hay otras pautas que forman parte del razonamiento jurídico que no son normas. Es decir, la respuesta a esta pregunta que hace en el título del libro es no, el derecho no es solamente un sistema de normas, sino que hay otras pautas que forman parte del razonamiento jurídico, que son los principios. Y la diferencia entre normas y principios, que es muy importante, es que las normas son perfectamente identificables, ¿no? Sabemos cuándo entraron al ordenamiento jurídico, sabemos cuándo salen, ¿no?, cuándo son derogadas, y son identificables, ¿no? O sea, a nosotros nos dicen, por ejemplo, un artículo del Código Penal que tipifica el delito de homicidio es una norma claramente y nosotros podemos identificar pues que emanó del órgano legislativo, que está vigente desde la fecha de publicación en el Diario Oficial y que dejará de estar vigente cuando sea derogada. En cambio, los principios, por su naturaleza, son indeterminados, son abiertos, no sabemos cuándo entran al ordenamiento jurídico, pero lo que sostiene Dworkin es están presentes en todo el ordenamiento jurídico. El principio de igualdad, por ejemplo. ¿Cuándo entró el principio de igualdad al ordenamiento jurídico mexicano? Pues quién sabe. Con el decreto de abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo, pues bueno, podríamos decir que ahí había ciertas manifestaciones del principio de igualdad. Pero podemos decir que ese principio que no podemos identificar ha estado presente, estuvo presente en los debates constituyentes del siglo XIX, estuvo presente en los debates del siglo XX, desde luego en la Constitución del XVII. Y un juez, aun cuando no existiera el principio de igualdad, tiene como pauta de su razonamiento jurídico el principio de igualdad cuando resuelve. ¿Sí se entiende esta idea? Los legisladores lo tienen presente cuando legislan. El principio de libertad, un principio muy importante en la materia a la que yo me dedico, el del interés superior del niño. Esta idea de que el niño requiere de atención especial, de unos derechos especiales, no surgió con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Eso ya está presente desde hace mucho. Entonces, los principios son estas pautas, podemos decir estos valores compartidos que están presentes en el ordenamiento, pero que no son normas y sin embargo condicionan la aplicación del derecho, que esto es la creación, la interpretación, la aplicación del derecho. Entonces es muy importante esta distinción, porque esta idea de que los principios forman parte del ordenamiento jurídico empezó a generalizarse y a permear, y hoy sí podemos decir, ¿no?, en la idea moderna de Constitución, que realmente la Constitución mexicana, por ejemplo, tiene normas y principios, y que los principios, por su misma naturaleza, requieren de ser interpretados por los órganos de aplicación, y esto es lo que vamos a ver en las sentencias que vamos a explicar. Y vamos a ver si esto aplica o no en esto que hemos dicho, en la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Qué teníamos antes del 2011? El artículo primero, su redacción original, ¿no?, desde 1917, contemplaba el primer párrafo. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Un segundo párrafo fue agregado en 2001. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho
su libertad y la protección de las leyes. Este párrafo estaba originalmente en la Constitución del 1917, pero estaba ubicado en el artículo 2 y lo único que se hizo fue, se dejó la redacción original y se cambió al artículo 1. Y finalmente, el párrafo 3 queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este tercer párrafo consagra el principio de no discriminación, bueno, el derecho a la no discriminación, que deriva también del principio de igualdad entre las personas y señala una serie de condiciones que se relacionan pues con elementos que han motivado y que han sido causa de la discriminación históricamente. ¿Qué pasa en 2011 y cómo se reforma este artículo? En primer lugar, se reforma la denominación del capítulo 1 constitucional, que se llamaba de las garantías individuales, para llamarse de los derechos humanos y sus garantías. Y dice, artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esta fue la gran reforma que se produjo en 2011 y vamos a intentar vincularlo con esta idea de paradigma, haciendo un análisis de algunos elementos importantes. En primer lugar, yo quisiera resaltar que hay una ruptura epistemológica muy importante. El anterior, la redacción original decía las garantías que otorga esta Constitución y ahora dice los derechos humanos que reconoce esta Constitución. ¿Por qué decimos que hay una ruptura epistemológica? Porque hay muy claramente una referencia, ¿no? Una teoría del derecho muy distinta en la anterior redacción y esta. Cuando decimos otorga, nos referimos a que los derechos nacen con la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles serán? Solamente los que esta Constitución otorga. Es claramente el positivismo jurídico. No hay la menor duda, no podemos tener discusión sobre cuáles son los derechos, porque ahí nos está diciendo que la Constitución los otorga. Cuando decimos los derechos humanos que esta Constitución reconoce, cuando yo reconozco algo es porque ya existe, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que se supera, digamos, el positivismo jurídico y la Constitución reconoce que esos derechos preexisten a la misma Constitución. ¿Y de dónde salen? Pues la Constitución no lo dice, pero podemos decir, bueno, hay derechos que están reconocidos en el derecho internacional, hay también algunos que tienen una justificación ética,
¿sí? Y que son, por eso tienen que reconocerse a las personas porque son éticamente correctos. Entonces, estamos hablando de una ruptura epistemológica muy importante. A partir de 2011, los derechos no nacen con la Constitución, sino que la Constitución los reconoce y la legitimidad de la Constitución y por ende del Estado que surge de esa Constitución deriva del reconocimiento de estos derechos. Y esto tiene implicaciones, podríamos decir, ay, pues nada más es un cambio de verbo. No, importantísimos. En primer lugar, en la ciencia del derecho. Como yo les decía, la ciencia del derecho, en el positivismo jurídico, pues si quería estudiar el derecho, pues iba y ¿no? Podíamos decir, bueno, pues los tratados de derechos pues se van a hacer de acuerdo con las los derechos que reconoce la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y ahora se vuelve mucho más compleja porque para construir la ciencia del derecho tenemos que irnos al derecho internacional, al debate filosófico, ¿no? A fuentes mucho más allá que conforman los derechos humanos, ¿no? La interpretación, pues antes también era muy fácil, pues ¿qué derechos hay? Pues los que esta Constitución otorga. Ahora los jueces tienen que hacer una labor de interpretación de los derechos mucho más allá, ¿sí? Tienen que irse a otras fuentes, a debates, tienen que hacer lo que se llama ejercicios de ponderación, ¿no? Tienen que interpretar cuál es el contenido de estos derechos. La creación de las normas jurídicas, como decía la definición de la Constitución que explicábamos en un inicio. Los derechos humanos van a condicionar la creación de las normas jurídicas, pero no basta con leerse la Constitución para saber cuáles son estos derechos, sino que hay que ir a los tratados internacionales, pero también pues a los criterios, a las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, que constituyen jurisprudencia obligatoria para México, a las interpretaciones de los órganos de interpretación de los tratados, es decir, tiene repercusiones importantes también en la creación de las normas jurídicas y desde luego en la aplicación, ¿no? En la aplicación del derecho es importante también tener todo este contexto porque, como decíamos, los derechos humanos condicionan todo lo que implica la aplicación del derecho. Otro cambio fundamental es la denominación de garantías individuales a derechos humanos. Ciertamente, durante mucho tiempo se señaló que el término garantías individuales era un término equivocado, porque una garantía es un medio para asegurar el cumplimiento de algo sustantivo. Si yo dejo, por ejemplo, mi coche en garantía de un pago, lo sustantivo es el pago que debo de hacer. Lo adjetivo, lo accesorio es la garantía. La garantía es solamente para asegurar que yo voy a cumplir con lo principal. Y entonces, pues se dijo durante muchísimo tiempo que había una confusión porque las garantías individuales eran los mecanismos de protección de los derechos y se confundía con los derechos fundamentales o los derechos humanos. Entonces, tampoco es menor este cambio de denominación porque con la utilización de la terminología de derechos humanos, México adopta un concepto que es clásico en el derecho internacional, en la teoría del derecho, en la filosofía del derecho y hace una clara referencia. Les quiero comentar, durante los debates previos a la reforma que derivaron en esto, que fueron muchos años antes, había también el debate entre si utilizar derechos fundamentales o derechos humanos y se entiende que los derechos fundamentales son aquellos que ya están reconocidos en una Constitución y el constituyente se decantó por el término derechos humanos que desde mi perspectiva tiene un claro referente en el derecho internacional y es la denominación más adecuada precisamente porque está armónica con pues con el derecho internacional. También es muy importante el que establece la obligación de toda autoridad. Y esto supone también un ámbito de competencia completamente distinto. Toda autoridad, pues es cada una de las personas, ¿no?, que
ejerce la autoridad en el contexto del Estado y tiene la obligación, toda autoridad, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, promover es pues alentar su vigencia, respetar, abstenerse de vulnerar el derecho, proteger es dar las garantías para su protección y hacer medidas efectivas, y garantizar es establecer mecanismos para la restitución del derecho una vez que estos han sido violados. Pero es muy importante porque, si ustedes se fijan, la redacción anterior decía: en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de las garantías individuales. No se señalaba una obligación concreta de algún agente, desde luego se entendía, pero ahora es muy claro que la obligación corresponde a toda autoridad, ¿no? No se refiere desde luego únicamente al Poder Judicial, sino a cada uno de los órganos del Estado. Por otro lado, se incorpora el principio pro persona y de interpretación conforme, que esto obliga a realizar un ejercicio a cualquier persona que esté aplicando un derecho humano. Esto se utiliza mucho en el ámbito judicial para elegir la interpretación que sea más favorable a la persona. Es decir, la norma, si nosotros tenemos dos normas, una del derecho interno, ¿no?, una norma constitucional y una de un tratado internacional, se elige la que más protección brinda a la persona. Y esto no solamente pues, se trata de, pues qué bueno, el juez ya tiene un criterio para elegir. Supone poner a la persona y a su dignidad en el centro del sistema jurídico, es decir, la persona como el eje vertebral del Estado, cuyos derechos legitiman la actuación de la autoridad. Y finalmente, lo que en la doctrina se conoce como bloque de constitucionalidad, que no ha sido muy bien recibido en el derecho interno o por los órganos del Poder Judicial, pero expresa muy bien esta idea de que la Constitución no se agota, digamos, en el texto constitucional, si me permiten esta expresión. Los derechos humanos no se agotan en lo que dice el texto constitucional, sino que se integran a todo lo que está establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, en la jurisprudencia, en los órganos de interpretación de los tratados. Entonces, la protección constitucional, ¿no?, de ser pues aquella que estaba contenida en un librito, ¿no?, que era nuestra Constitución, se amplía a una serie de ordenamientos, de tratados, ¿no?, de decisiones judiciales que trascienden el ámbito nacional. Entonces, el bloque de constitucionalidad es entender esto, es por ejemplo decir, ¿cómo debemos entender el artículo 4 constitucional en materia de derechos del niño? No, pues no son los 3 párrafos que consagran los derechos del niño, sino que el bloque de constitucionalidad respecto a estos derechos se complementa con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 54 artículos, con las 18 observaciones del Comité de los Derechos del Niño, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces tenemos un conjunto de disposiciones mucho más robusto que van más allá de la Constitución, ¿sí? Esto es lo que se entiende por el bloque de constitucionalidad, entender que se trata de algo mucho más complejo. Y de acuerdo con digamos, con estas reflexiones, ¿no?, yo pues sostengo y creo que es argumentable decir que sí estamos frente a un cambio de paradigma, porque nuestro objeto de estudio, que es el derecho, ya no es el mismo. Va mucho más allá y trasciende además aquello que era tan importante para los positivistas, que era hacer una ciencia pura del derecho en términos de Hans Kelsen, es decir, que el derecho estuviera aislado de cualquier otro fenómeno social. Hoy, con esto, con esta simple nota, ¿no?, con este simple cambio de verbo que reconoce, estamos aceptando que el derecho va mucho más allá y que es un fenómeno social que no puede estar aislado de las prácticas sociales. Ahora lo vamos a ver.
Por ejemplo, el de la discriminación, que no está aislado de la filosofía, de la ética, de los discursos que justifican la creación de las normas y la interpretación de las normas. Esto se ve clarísimo en las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, pero también lo vemos de manera muy clara en las discusiones públicas, ¿no?, y en las discusiones legislativas sobre reformas importantes. En el actual proceso de la Constitución de la Ciudad de México lo vemos clarísimo, ¿sí? Hay un debate muy intenso y muy rico sobre la justificación de los derechos en esta ciudad, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde llegan, ¿sí? Y vemos que a veces esto se contrapone pues con ciertas percepciones sociales. Y hay un reconocimiento muy claro de que por mucho que la Constitución, por ejemplo, prohíba la discriminación y consagre el derecho a la igualdad, esto no basta para hacer efectivo el derecho a la no discriminación de las personas, porque sigue habiendo prácticas sociales que son contrarias al reconocimiento constitucional de los derechos. Entonces estamos viviendo un fenómeno, me parece muy interesante, en donde, como en toda ruptura de paradigma, estamos en un momento de mucha crisis, ¿no? Yo les digo siempre a mis alumnos de Derecho, ustedes están viviendo un momento muy difícil en la enseñanza del derecho, porque, se los adelanto, yo doy clases en primer semestre y en segundo semestre. Ustedes se van a encontrar posturas profundamente contradictorias en relación con lo que es el derecho, lo básico, y la respuesta a esta pregunta. Y es porque estamos en un momento de ajuste en donde, pues, el modelo anterior, el modelo antiguo, que fue muy funcional durante un tiempo, sigue vigente, pues, en algunos juristas, y hay nuevos modelos que están emergiendo y que están provocando ciertas fricciones entre el mundo jurídico, pero también social. Recordemos lo que pasó hace pues menos de un año con la propuesta del presidente de la República en relación con el matrimonio igualitario. Este es el ejemplo más claro que el derecho no puede explicarse solamente mediante las normas y el proceso legislativo. Tenemos aquí como historia una decisión de la Suprema Corte que legitimaba, digamos, y hacía válido constitucionalmente el matrimonio igualitario. Hasta ahí bien. Pero se le ocurre al presidente de la República anunciar que se va a reconocer constitucionalmente, lo cual no era estrictamente necesario porque el derecho, digamos, ya estaba protegido vía la interpretación. Y tenemos pues una reacción social muy fuerte en relación con esta reforma. Y seguimos teniendo y vemos casos. Entonces, el derecho no puede explicarse meramente desde una perspectiva formal, sino tenemos que verlo desde perspectivas sociales. Y entonces, por eso les propongo ahora narrarles algunos de los casos más interesantes desde mi perspectiva, en donde la Suprema Corte de Justicia ha interpretado estos derechos humanos, pero los ha interpretado con base en los principios, que es lo que es muy interesante, ¿sí? Porque además, una cosa que es muy importante, y se va a ver en en varias de las resoluciones, es que las normas jurídicas no pueden tener contradicciones. Es decir, si hay dos normas jurídicas contradictorias en un ordenamiento jurídico, una de las normas es inválida, ¿sí? Esto se llama una antinomia. Entonces, bueno, pues se resuelven mediante los criterios clásicos del derecho, que son jerarquía, temporalidad y especialidad. Entonces tenemos estos principios que dice que la norma superior deroga la inferior, la norma posterior deroga la anterior y la norma especial deroga la general. Pero no pueden subsistir dos normas jurídicas contradictorias. En cambio, los derechos humanos desde la perspectiva de los principios, sí. Los derechos humanos
tienen como característica que pueden entrar en colisión y seguir siendo válidos los dos. Y solamente se resuelven con base en el caso concreto qué derecho humano debe prevalecer atendiendo a las circunstancias del caso. Pero esto no significa que en todos los casos deba prevalecer el mismo derecho. Uno de los casos más claros de colisión es, por ejemplo, el caso del derecho al honor, a la intimidad y a la vida privada con la libertad de expresión. Estos son dos derechos que entran frecuentemente en colisión, ¿no? ¿Dónde está el límite de uno y otro? Se tiene que decidir en cada caso concreto. Algunas cuestiones de la vida privada de los políticos forman parte de la libertad de expresión, que además, y del derecho de acceso a la información, evidentemente que sí. Pero no se puede resolver esto haciendo una lista exhaustiva de todo lo que sí puede darse a conocer, porque depende del caso concreto. Entonces, por eso es muy importante, y la Suprema Corte también se ha pronunciado, bueno, ¿cuáles son, en el caso concreto, dónde se invalida un derecho y dónde el otro, ¿sí? Si se trata de información que es relevante, por ejemplo, porque puede suponer actos de corrupción, entonces sí se trata de hechos relevantes. Pero si no trascienden, pero es muy complejo, y eso no significa que siempre tiene que prevalecer el derecho al honor y a la intimidad y a la vida privada por sobre la libertad de expresión. Es un equilibrio en el cual en cada caso concreto se tiene que hacer un ejercicio de ponderación, y lo hemos visto en los medios de comunicación en los últimos años. Entonces, simplemente a modo, vamos a explicar algunas de las sentencias, pero hay algunos casos que son paradigmáticos, es decir, que rompen con la interpretación tradicional y que han sido resueltos por la Suprema Corte a partir de la reforma constitucional. El primero es el caso de Ricardo Aldair, que es una sentencia de 2013 sobre discapacidad, la vamos a explicar un poco más adelante. El segundo caso es el Acueducto Independencia Yaquis, que tiene que ver con el derecho al agua, que es una sentencia de 2012, y es interesante, es muy importante porque los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El derecho al agua, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, hace 20 años eran considerados derechos programáticos, es decir, se protegían, pero no se entendía que realmente hubiera una adecuada garantía, y hoy la Suprema Corte se está pronunciando respecto a esto. Después el de conceptos peyorativos, expresiones homofóbicas, como precisamente un caso de colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. El caso Mariana Lima, que es un caso también muy sonado de feminicidio, matrimonio entre personas del mismo sexo, derecho a la salud en relación con el VIH, derecho al agua, derecho al medio ambiente, todos estos, repito, son derechos que antes no se consideraban justiciables, bullying, derecho a una vivienda, parejas del mismo sexo en relación con el acceso a la salud, que es del IMSS, y la sentencia sobre la marihuana, que seguramente también pues, han oído hablar ustedes de ella. Entonces vamos a ver algunos de estos casos para explicar en qué contexto, ¿no? Y cómo se ubican en esta discusión. Ricardo Aldair es una persona adulta con discapacidad intelectual, él tiene síndrome de Asperger, que vive bajo la tutela de sus padres debido a que hace 5 años fue sometido a un juicio de interdicción del cual nunca fue informado. De acuerdo con la legislación mexicana, este juicio es un mecanismo legal mediante el cual se priva a una persona de su facultad de tomar decisiones, designando un tutor que adopta cualquier decisión en su lugar. Por esta razón, en el año 2011 promovió un juicio de amparo indirecto en el que solicitó se declarara inconstitucional, entre otros, los artículos 23 y 450, fracción segunda del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan el estado de interdicción. En concreto, Ricardo y sus abogados alegaron que el estado de interdicción restringe totalmente su capacidad jurídica, lo priva del derecho de tomar sus decisiones y que el estado de interdicción resulta contrario al modelo social y jurídico previsto en el artículo 12 de la Convención para las Personas con Discapacidad.
Debido a la importancia y novedad jurídica del asunto, el recurso fue reasumido en segunda instancia por la Suprema Corte de Justicia, misma que concluyó que el estado de interdicción en el Distrito Federal no resulta inconstitucional siempre y cuando se interprete a la luz del modelo social relativo a las personas con discapacidad. Pero esto es muy importante porque por primera vez se cuestiona el juicio de interdicción, que constituye en materia, en palabras de algún especialista, una especie de muerte civil. En México tenemos este sistema de o la capacidad plena o la incapacidad plena, y no hay medias tintas, ¿no? Entonces, lo que hace esta sentencia es confirmar la constitucionalidad, pero a la luz del modelo social, que la Convención sobre las Personas con Discapacidad cuestiona precisamente esta idea de que hay personas que son intrínsecamente vulnerables, y el modelo social se basa en que es la sociedad, las estructuras, los modelos sociales, los que colocan a la persona en situación de vulnerabilidad, y que en la medida en que se superen esos obstáculos, la persona podrá integrarse completamente. Esto es muy importante porque además esta sentencia fue redactada en un lenguaje también accesible a la persona que promovió el amparo, y lo que se señala es que esta persona puede ser autónoma en la medida en que haya alguien que acompañe sus decisiones. Y esto rompe, si alguna o alguno de ustedes tuvo contacto con el juicio de interdicción, efectivamente la persona no era informada y se convertía en alguien incapaz que no podía tomar decisiones. Y lo cierto es que las personas tenemos distintos grados de autonomía. Y esto va mucho, repito, con esta idea del modelo social de la discapacidad, que entiende pues que la discapacidad está condicionada por los obstáculos, ¿no? El problema de una persona con silla de ruedas no es la persona y la silla de ruedas, son los edificios que no tienen rampa para que la persona pueda acceder. Y en este sentido, bueno, a mí me resulta muy interesante entender, poner un ejemplo que no es de discapacidad, pero que nos ayuda, me parece que a entender este modelo. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Si yo les dijera, es vulnerable un indígena que viene de Oaxaca a la Ciudad de México a vender sus artesanías, pues diríamos que sí, ¿no? Y estamos acostumbrados, ¿no? Hay una percepción social de que los indígenas son vulnerables. Pero ¿qué les diría? O sea, ¿qué dirían ustedes si en este momento les dijera, oigan, nadie sale de aquí y todos nos vamos a la Sierra de Oaxaca y tenemos que vivir de la tierra y cultivar nuestros propios alimentos? ¿Quiénes estarían en situación de vulnerabilidad? Yo, porque a mí me ponen en condiciones de ganarme la vida en la tierra y de vivir en el campo y tener que cocinar con leña, y la vulnerable soy yo, la que tiene dificultades para adaptarse y para sobrevivir soy yo. Entonces, esto es muy importante porque lo que este modelo tiene que ver con que la vulnerabilidad está en el concepto. La vulnerabilidad es inherente a las personas, todos somos vulnerables. Lo que nos hace más o menos es el contexto en el que estamos. Entonces, esto es muy importante, y este modelo social para la comprensión de la discapacidad va encaminado a eliminar los obstáculos que permiten la integración de en la sociedad de las personas con discapacidad. Bueno, el segundo caso que les quiero comentar es de los conceptos peyorativos, expresiones homofóbicas, que esto es muy interesante porque además lo tenemos muy enraizado, y pues todos ustedes sabrán que ya van varias sanciones que le impone la FIFA, ¿no?, a México por nuestra costumbre pues de gritar en los estadios, ¿verdad? No tiene que ver con esto, pero es un caso muy interesante de libertad de expresión. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las expresiones discriminatorias, especialmente las homofóbicas como puñal o maricón,
no se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución. Es decir, la libertad de expresión, un derecho tradicional, tiene límites precisamente en expresiones discriminatorias. Esta resolución puso fin a una disputa legal entre dos periodistas de la ciudad de Puebla. En 2010, Armando Prida Huerta, dueño del diario Síntesis, demandó a Enrique Núñez Quirós, del diario Intolerancia, por una columna en la que Núñez Quirós se refirió a Prida Huerta como puñal y sostuvo que solo los maricones escriben en el periódico Síntesis. La Suprema Corte argumentó que el lenguaje discriminatorio provoca prejuicios que se arraigan en la sociedad, modificando la percepción que las personas tienen de la realidad, poniendo en condiciones de vulnerabilidad a ciertos grupos o personas. Si bien es cierto que estas expresiones se encuentran fuertemente arraigadas en el lenguaje mexicano, pues digo, no nos es muy difícil aceptar esta aseveración de la Corte. La Suprema Corte señaló que las prácticas que realizan la mayoría de los integrantes de la ciudad no pueden convalidar violaciones a derechos fundamentales, y esto es importantísimo. Aunque todo mundo esté de acuerdo y le parezca muy divertido y chistoso, esto no puede convalidar estos derechos. Asimismo, a pesar de que estas expresiones se emitan en sentido burlesco, promueven y legitiman la intolerancia hacia la homosexualidad, considerándola como una condición de inferioridad. Cabe destacar que es la primera vez que se analiza y se pondera la relación y el problema de la libertad de expresión y las manifestaciones discriminatorias. Por eso es tan importante esta resolución de la Suprema Corte, porque con motivo de una cosa que podría parecer menor, ¿sí? Pues bueno, era un pleito entre dos periodistas, pues de dos periódicos locales, la Suprema Corte siente un precedente, es decir, la libertad de expresión tiene su límite en las expresiones discriminatorias. Pero la Suprema Corte no puede hacer un catálogo, a ver, todas estas están prohibidas, tiene que decidir, ir viendo caso por caso, porque, como dice, está profundamente arraigado en la sociedad, pues el uso de estas manifestaciones, de estas expresiones, pues que incluso dan motivos a chistes y que son inadecuadas. Por eso decíamos, los derechos fundamentales no son cuestión de mayorías de votos. Bueno, el caso de Mariana Lima, que es un caso también del que seguramente ustedes habrán oído hablar, es un caso que trascendió a los medios muy importante porque México se puso a la vanguardia en materia de violencia contra las mujeres. Este se refiere a un amparo violenta referente a la muerte violenta de una mujer de 29 años y la investigación realizada en torno a la misma. En la sentencia, la Sala destacó las obligaciones de los órganos investigadores de investigar con perspectiva de género y sin discriminación toda muerte violenta de una mujer para determinar si se trata o no de un feminicidio. En concreto, la Sala destacó, siguiendo estándares internacionales, que cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la misma y, en su caso, poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio. Es decir, se destacó que en dichos supuestos las autoridades investigadoras deben explorar todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. La primera sala agregó que en los casos de muertes de mujeres se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Asimismo, la sala determinó que se deben investigar las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer. En virtud de lo anterior, se otorgó el amparo a la quejosa, que fue la madre de esta mujer, para que el Ministerio Público hiciera las averiguaciones correspondientes. Este es un caso muy importante que, como todos ustedes seguramente sabrán, deriva de la lucha de la madre de Mariana Lima para determinar que se había tratado de un feminicidio, porque inicialmente pues el caso se había resuelto como un homicidio. Y aquí esto es muy importante porque lo que reconoce la Suprema Corte no dice todas las muertes de mujeres son un feminicidio, sino que debe haber, digamos, una actuación de la autoridad para que determinar si de estas razones son por motivo de género. Y en este caso, pues desde luego se determinó pues que había elementos para presumir que había un feminicidio en el caso de Mariana Lima, ¿no? Entonces, esto establece una presunción, digamos, a favor de las mujeres, es decir, acciones a favor cuando se trata la víctima es una mujer, de determinar, hay una obligación de la autoridad para determinar si se trata o no
de un feminicidio. Perdón. Bueno, el de matrimonio entre personas del mismo sexo, también seguramente ustedes habrán oído hablar, ¿no? Se estableció un criterio que dice: la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Esto es muy importante porque lo que hay aquí es la interpretación del principio de igualdad y no discriminación, como dice el párrafo, ¿no? Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues se excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las personas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Entonces, con base en esto, en esta expresión que la Suprema Corte constituyó discriminatoria, todas aquellas leyes de los códigos civiles o familiares de las entidades federativas son inconstitucionales si establecen como fin la procreación o la unión entre un hombre y una mujer. Por eso decíamos, con base en esta resolución, cualquier persona que quiera contraer, o cualquier personas, ¿no? Las personas que quieran contraer matrimonio en una entidad federativa que establece que solo es entre hombre y mujer, pueden utilizar el criterio de la Suprema Corte de Justicia para contraer matrimonio. Por eso era innecesaria la reforma constitucional. Sin embargo, bueno, pues se hizo con un afán de proteger derechos humanos, pero lo interesante aquí es ver lo que esto generó como reacción social. Tan es así que pues muchos explican que hubo un castigo en las elecciones que se dieron pocos meses después de este anuncio y de la presentación de esta iniciativa. Bueno, el bullying, nos vamos acercando ya al final, entonces voy a simplemente pues a abreviar y a explicar. Se da esta sentencia por parte, una madre demanda de la autoridad escolar el hecho de que pues, el niño había sufrido acoso sistemático y este acoso había sido promovido por la maestra y las autoridades escolares no habían hecho nada. Y es muy importante porque en este caso, como dice el último párrafo, la primera sala decide conceder el amparo, ¿no?, por una omisión en la obligación de la autoridad para reparar económicamente el daño y al niño que había sufrido de este acoso. El niño tenía trastorno de déficit de atención y por ese lado era constantemente acosado por sus compañeros y por la maestra. Y esto también pues, es muy novedoso, no es algo que se tenga en el horizonte, que un caso de acoso escolar, ¿no?, pueda ser un derecho justiciable, es el derecho a la educación, a un ambiente libre de violencia por parte de un niño. Y la última sentencia que vamos a explicar brevemente es la sentencia de la marihuana, en el cual se autoriza a los quejosos, es una sentencia muy, muy interesante, 5 personas promueven el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al uso recreativo de la marihuana, y la primera sala decide otorgarles el amparo para efectos únicamente de utilizarla recreativamente, lo cual no ampara, digamos, los derechos vinculados, pues que son su compra, ¿no?, y aquí nos dice claramente, ¿no?, se originó, las personas solicitan a la COFEPRIS hacer todos los actos necesarios para la consumición del autoconsumo: sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar, ¿no?, y excluye expresamente, ¿no?, lo hicieron evidentemente como para conseguir una resolución de la autoridad y poder promover el amparo, excluyendo la comercialización, pues que sabemos que esto sí es un delito, ¿no? Entonces, es muy interesante porque se concede el amparo, pero
se hace una ponderación del orden público que se pretende preservar y pues del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que supone una restricción a través de la medida legislativa que restringe el uso de la marihuana. Entonces, fíjense ustedes la parte final del primer párrafo. Así, a pesar que se reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso no se encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal, es un caso de grados, ¿no?, que ameriten una prohibición absoluta a su consumo, por lo que la prohibición resulta inconstitucional. Y lo siguiente forma parte de este razonamiento. En este sentido, la resolución enfatiza que no se minimizan los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad. Sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso solo corresponde tomarla a cada individuo. Así, la posibilidad de decidir responsablemente si se desea experimentar los efectos de esta sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cabe aclarar que esta sentencia solo beneficia a los quejosos y tiene como efecto simplemente que se les otorgue la autorización de COFEPRIS sin incluir la comercialización. Entonces, bueno, pues también es una sentencia interesante no solamente pues porque ampara esta decisión, sino porque hace un ejercicio de ponderación entre el orden público, entre la afectación y el libre desarrollo de la personalidad, cuidándose mucho de solo amparar a los quejosos. Y ya para concluir y dar inicio al diálogo, creo que podemos afirmar que efectivamente estamos ante un cambio de paradigma. Es decir, el modelo sí se rompió, digamos, hay una ruptura epistemológica, una ruptura de lo que se entiende por el derecho, de lo que se entiende por una constitución. Esto ha dado lugar también, y que es interesante porque en México no lo vivíamos, a un activismo judicial. Lo vemos en estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Yo me acuerdo, siempre lo digo, cuando yo empecé hace ya muchos años a litigar amparo, me llevé la decepción más terrible de mi vida porque era una cosa aburridísima, o sea, era nada más 14 y 16, era simplemente un juicio de legalidad y no había un pronunciamiento real sobre el contenido de los derechos. Y esto es lo que vemos aquí, la Corte con decisiones arriesgadas, polémicas, pero se pronuncia sobre los derechos, hace ejercicios de ponderación, ¿no?, decide, protege, garantiza, ¿no? Esto ha dado pues, lugar a la utilización del litigio estratégico, que es precisamente pues, esto que se ve muy claramente en la sentencia del caso de la marihuana. Son personas que buscan generar un auto de autoridad para poder promover el amparo y obligar a la Suprema Corte, ¿no?, al máximo tribunal, a pronunciarse sobre el alcance de los derechos, ¿no?, con el fin de ir generando cambios legislativos, lo mismo en el caso del matrimonio igualitario. La reacción social es muy interesante, ¿no? Como decíamos, pues el que cambie la ley, el que la Constitución se reforme y el que la Suprema Corte se pronuncie, no supone la eliminación, por ejemplo, de la discriminación. Por eso es que no podemos entender los derechos humanos únicamente como un fenómeno jurídico, porque si una pareja en un municipio profundamente conservador del mismo sexo va y se casa, no tiene el problema resuelto, al contrario, sus problemas apenas empezaron, porque la discriminación es un fenómeno social, aunque esté prohibida por la Constitución, y porque no llega tan lejos la Suprema Corte como para meter un nuevo chip a la mente de las personas para evitar la discriminación. Entonces, por eso es muy importante esto. Y por eso es el último punto, la necesidad de cambios legislativos, es decir, de que pues esto que ya tenemos en la Constitución, esto que ya tenemos en las resoluciones de la Corte, de los tribunales internacionales, baje a las leyes, ¿no?, hasta el reglamento de tránsito del municipio, los bandos municipales, a las normas oficiales, pero también hay una obligación del Estado en relación con los cambios culturales, porque el tema de los derechos humanos tiene que ver con la cultura, con la forma en la que nos relacionamos las personas. Y entonces, digamos, es un primer paso la reforma constitucional, es un primer paso a las resoluciones de la Suprema Corte,
Pero la vigencia de los derechos humanos solo se dará cuando todas y cada una de las personas entendamos que el reconocimiento de la dignidad del otro, el reconocimiento de su libertad, el reconocimiento del otro como un igual, es la pauta para relacionarnos unos con otros. Y este es el gran reto que tenemos hoy, a 100 años de nuestra Constitución, con una nueva redacción del Primero Constitucional en nuestro país. Muchísimas gracias.